O sea, esa fue la primera vez que vi cantar a Nueva Línea en persona fue ayer. Les voy a enseñar una canción que canto, pero nada más no lo puedo escuchar porque me había ido ya para la casa. Tenía muchísimo sueño. Fue por la noche, lanzaron confeti. Lanzaron, ¿cómo es? Las chispitas esas que le ponen a las tortas, y cuando le echa fuego se hace así para arriba, y un montón de cosas pasaron. Y yo no sé cuántas cosas pasaron, pero habían confeti lanzándolo por allá arriba. Les voy a enseñar el video de las chicas esas y después le pongo algunas fotitos de los confetis, o creo que eran videos.